A pocos días de las elecciones presidenciales venezolanas, organizaciones de ciudadanos de ese país en diferentes lugares del mundo se han denunciando trabas en el proceso para registrarse para poder votar. Aseguran que les exigen pasaportes y hasta residencias definitivas. Vamos a dar una primera nota. Más de 21 millones de ciudadanos venezolanos están llamados a las urnas el domingo 28 de julio. Elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro pretende seguir al mando del país. Los comicios también se llevarán a cabo fuera de las fronteras de Venezuela con 69.000 personas inscritas en el extranjero. De ellos, 2.659 están habilitados para sufragar en Chile. Tiempo, la permanencia definitiva y el pasaporte fueron los principales obstáculos para poder actualizar los datos en el exterior de muchos venezolanos que están en Chile. Es la denuncia de la oposición a Maduro ante el actual proceso electoral. Se estima que 532.000 personas procedentes de Venezuela residen en Chile, pero solo el 0,4% está habilitado para votar. Nos solicitaban el pasaporte venezolano vigente, que es costoso y es inaccesible en cuanto a citas para poderlo obtener. Y también nos solicitaba la permanencia definitiva en el país de acogida. Según estimaciones, 600 venezolanos fueron incluidos al padrón electoral desde 2018. Dirigentes en Chile acusan a la embajada por complejizar el proceso de inscripción más allá del pasaporte al día y la residencia, también con un tope de 50 inscripciones al día y solo en 2 semanas. El voto es manual, allí debemos rellenar la selección de la preferencia, hay un óvalo, colocar una X allí en la selección de la preferencia. En Venezuela el proceso es automatizado, acá es manual. Y por eso creen que el proceso será lento y engorroso. El 28 de julio, quienes estén habilitados para sufragar deberán dirigirse hasta la embajada en Santiago. Se estima que ese domingo venezolanos lleguen de todas partes del país a la capital para emitir su voto entre las 8 y 18 horas junto a su cédula de identidad vigente o vencida, donde se dispondrá de solo 5 mesas de votaciones. Un proceso que para muchos venezolanos en Chile representa demasiados obstáculos. Increíble todo este problema que hay para que puedan votar los ciudadanos venezolanos en el exterior. Hay que tener en cuenta que en ese proceso electoral, en las elecciones presidenciales venezolanas, pueden votar cerca de 21 millones de venezolanos. De ellos, hay poco más de 60.000 que están registrados en otros países. Lo que llama la atención es que según los últimos censos, se estima que cerca de 8 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años. De 8 millones que solamente están registrados 60.000, es una cifra muy baja. En el caso chileno, por ejemplo, son poco más de 500.000 de venezolanos los que viven en ese país, pero habilitados para votar apenas superan 2.500. Y si nos preguntamos aquí en Perú hay 1,5 millones de venezolanos, según cifras estimadas, pero poco más de 6.000 pueden votar. Es nada, porque estás hablando además que cerca de 1 millón de estos venezolanos que viven en nuestro país están en condición migratoria absolutamente regular, es decir, tienen su carnet de extranjería, tienen sus papeles con la visa de trabajo, o sea, todo lo que, digamos, la ley te faculta, por lo que no habría ningún problema para que uno se presente a su embajada. Hoy en día las relaciones con Venezuela también ya están normalizadas para que eso se pueda dar. Pero claro, el interés es obvio, no te interesa que voten aquellos que no viven en Venezuela, porque muchos o la gran mayoría de los que se han ido de Venezuela se han ido huyendo del gobierno de Nicolás Maduro. Así es, yo mencioné 6.000, cometí un error, son poco más de 600. Imagínate, te pasaste de 1,5 todavía. Poco más de 600 venezolanos están debidamente registrados para poder votar. Como bien señalan, les piden en el consulado, en la embajada, tener un pasaporte. Muy pocos lo tienen porque han salido de su país con su DNI apenas. Pues, tramitar un pasaporte cuesta dinero, demora mucho tiempo, son muchos trámites. Y también un documento de residencia definitiva, cosa que obviamente muy pocos tienen. Tienen el TPP. Tienen un permiso temporal de trabajo, están en una circunstancia en la que están tratando de sobrevivir, ayudar a su familia en otros países. Y obviamente hay que ver cuál podría ser el interés de que no voten estas personas, porque obviamente se han ido de su país debido a la precaria situación en la que están, debido a la crisis económica, debido a diferentes factores que obviamente los hacen estar descontentos. Y si se encuentran con una serie de trabas para poder ejercer su voto fuera, pues lógicamente es una circunstancia sumamente preocupante. Hay que tener en cuenta que también los organismos que están supervisando el tema de las elecciones en Venezuela han señalado que a diferencia del 2018, donde había más de 500 puestos para que regularice su inscripción para poder votar, este año o para estas elecciones apenas hay más de 300.
O sea, imagínate, para 21 millones de personas que dicen, no, que está habiendo más gente, que se le da facilidad, están habilitando menos lugares para que puedan inscribirse para poder votar. Claro, o sea, es como si les estuviesen poniendo trabas para no votar. Si tú estás seguro del respaldo que tienes a nivel popular o en la ciudadanía, no tendrías por qué dificultar el hecho que la gente vaya a votar. Al contrario, o sea, si tienes todo el respaldo que dices tener, en el caso del gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo, tiene un gran respaldo popular, al menos es lo que él dice, pues debería garantizar que mayor cantidad de gente pueda ir a votar y habilitar el voto de los ciudadanos venezolanos en el exterior. Simplemente con tu documento de identidad tranquilamente podrías hacerlo. Sin embargo, es una situación preocupante que tengan tantas trabas. Y ojo, hay que tener en cuenta que no se sabe exactamente si estos votos vayan a llegar de manera oportuna, porque como bien señalaba uno de los representantes de esta agrupación de migrantes venezolanos en Chile, el voto es totalmente manual, o sea, no es electrónico. Tienes que marcar en una cédula, se guarda en una caja, esa caja se la van a llevar para el conteo de votos o van a contar probablemente ahí o en otro lugar. Va a haber una persona que se encarga de abrir la caja y empezar a contar los votos. O sea, mucha chamba no va a tener porque, o sea, son 2.500 en Chile y acá poco más de 600. Estás hablando de un contexto además donde el voto en Venezuela es voluntario, de ahí que hay esta necesidad de inscribirse. No es que simplemente uno va el día de la votación y marca su voto, tiene que estar inscrito previamente y es ese proceso el que se viene dificultando. En un contexto donde prácticamente la decisión en Venezuela se divide entre dos candidatos. Por más que en la oposición igual hay más de dos candidatos, normalmente la preferencia es Nicolás Maduro y aquel que de alguna manera aglutina el voto de la oposición. Entonces, en esa decisión, donde Maduro ya lleva 11 años en el poder, porque él era vicepresidente, él entra en el 2013 luego de la muerte de Hugo Chávez, está buscando quedarse 4 años más. ¿Qué sucederá? Los análisis hablan de que Nicolás Maduro se va a quedar en el poder por las buenas, por las no tan buenas o por todas estas trabas democráticas, ¿no?, que de pronto surgen y que, por cierto, la comunidad internacional al final del día tampoco sanciona. Lo miran, lo reportan, pero concretamente todos mantienen relaciones con Venezuela con absoluta normalidad. Así es, y hay que tener en cuenta también que no solamente están en esta situación aquí en Sudamérica, o sea, en otros países pueden encontrar muchas más trabas y hacer que esto sea mucho más complejo. Más que todo, si tenemos en cuenta que así como en Chile, por ejemplo, están denunciando esto, aquí en Perú los migrantes venezolanos o los ciudadanos venezolanos que están establecidos aquí en el Perú han protestado también frente a la embajada. O sea, esto ya hace unos días también se encadenaron, protestaron, utilizaron pañuelos como tapabocas, diciendo que no les permitían o les ponían muchas trabas para poder registrarse como votantes. Aquí también realizaron una protesta, pero bueno, aparentemente no han recibido ninguna respuesta porque siguen enfrentando la misma situación. Vemos que ya no es solamente un tema aquí en el Perú, se está pasando en Chile, probablemente ocurra lo mismo en Ecuador, en Colombia, en otros países donde ellos se encuentran, ¿no? Entonces es una situación preocupante, más que todo si la envuelves ya en todo el contexto de las elecciones venezolanos, o sea, como se han estado dando en los últimos años, ¿no? Y que son el 28 de julio, son elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, ya están... Falta poco. Falta nada para la campaña presidencial, para la votación, ¿no? Donde, como decimos, todo hace indicar que Nicolás Maduro va a volver a recibir este respaldo ciudadano. Un respaldo ciudadano que, por cierto, los que siempre sí o sí votan, curiosamente, son todos aquellos que trabajan en el elefantiásico aparato público venezolano.